Hacer algunos ejercicios de continuidad de funciones. En el primer ejercicio tenemos esa función definida a trozos y nos piden estudiar su continuidad. Bueno, lo primero que hacemos es ver por separado cada una de las funciones y ver si tienen algún punto de discontinuidad. La primera función es una función polinómica, por lo tanto, en principio su dominio sería todo R. No habría ningún punto donde esa función pueda ser discontinua. La segunda función es la función 1 partido por x más 1, que como hemos visto su dominio sería todo R, excepto los valores que hacen 0 el denominador. El denominador se hace 0 en x igual a menos 1, pero en x igual a menos 1 la función no está definida. Por lo tanto, podríamos poner aquí como explicación, vamos a llamarle a esto 1, a esto 2 y a esto 3. En la función 3, en 2, hay un posible punto de discontinuidad en x igual a menos 1, que hace 0 el denominador. Pero x igual a menos 1 no pertenece, ese signo significa no pertenece, al campo de definición de la función. Por lo tanto, no tenemos una discontinuidad en x igual a menos 1, en principio, debido a esta función. Luego lo tendremos que estudiar porque es el salto entre esta función y esta función. En cuanto a la tercera función, es una función exponencial que es continua siempre que sea continua la función del exponente. Como la función del exponente es una función polinómica, esa función es continua en todo su campo de definición. Por lo tanto, tenemos dos posibles puntos de discontinuidad, que son x igual a menos 1, donde cambiamos de esta función a esta función, y x igual a 2, donde cambiamos de esta función a esta otra. Bueno, pues vamos a estudiar la continuidad en x igual a menos 1. Entonces, f de x es continua en x igual a menos 1 si se cumple que el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de f de x es igual al límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de f de x y es igual a f de menos 1. Bueno, pues vamos a estudiar esos límites. Límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de f de x. Estamos en menos 1 por la izquierda, un poquito más pequeño que el menos 1, es el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de x cubo más 2. Igual a menos 1 al cubo más 2, que nos queda menos 1 más 2, que es 1. Ahora, el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de f de x, estamos ya en esta segunda función, x es un poquito más grande que menos 1, es el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de 1 partido por menos 1 más 1. Y esto nos da 1 partido por 0, que es infinito. Por lo tanto, como nos dan diferentes, f de x no es continua en x igual a menos 1. Y como uno de los límites es infinito, tendrá una discontinuidad de salto infinito. En cuanto a la continuidad en x igual a 2, pues tendremos que f de x es continua en x igual a 2 si límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x es igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x y es igual a f de 2.
Bueno, pues vamos a hallar esos límites. Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x es igual al límite cuando x tiende a 2 por la por la izquierda de, estamos en esta función, 1 partido por x más 1, que será igual a 1 partido por 2 más 1, que es, perdón, un tercio. Igual a un tercio. Ahora el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x es igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha de 3 elevado a x menos 3, es decir, 3 elevado a 2 menos 3, que es 2, o sea, 3 elevado a menos 1, que es un tercio. Y además f de 3, perdón, f de 2, estaríamos... Espera, que no sé si lo he copiado bien. Un segundín. Vale. F de 2, como está definida la función cuando x es menor que 2 y cuando x es mayor que 2, no está definida en 2. Entonces f de 2 no existe. Entonces hay una discontinuidad en x igual a 2 porque el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha, pero no es igual a f de 2, ya que f de 2 no existe. Así que es una f de x no es continua. Pondríamos aquí abajo, si me cabe, a ver. F de x no es continua en x igual a 2 y es una discontinuidad evitable. Así que llegamos a la conclusión de que f de x es continua en R menos 1 y 2. Y con eso estaría terminado ese ejercicio. En el siguiente nos piden que hallemos el valor de A para que f de x sea continua en todo R. Bueno, pues estamos como en el otro caso. Tenemos en la primera función, es una función de tipo polinómico, continua en todo su dominio, y la segunda estamos en las mismas. Por lo tanto, el único punto de posible de discontinuidad es x igual a 1. Así que estudiamos la continuidad en x igual a 1. Nosotros queremos que f de x sea continua en x igual a 1 si límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x es igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x y es igual a f de 1. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es conseguir que todas estas tres cosas coincidan, ver qué valor tomaría A en ese caso y habremos hecho que la función sea continua en todo su dominio, en todo R. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x es igual al límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de 2x más a. Que sustituyendo nos queda 2 por 1 más a, que es 2 más a. El límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x será el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de x cuadrado menos ax más 2, que será igual a 1 al cuadrado menos a por 1 más 2, es decir, 1 más 2, que son 3, menos a. Y f de 1, pues estaríamos en esta de aquí, sería 2 por 1 más a, es decir, 2 más a. Y lo que tenemos que hacer es que estas tres cosas coincidan. ¿Cómo coinciden esas tres cosas? Pues entonces 2 más a tiene que ser igual a 3 menos a.
y lo que hacemos es resolver esta ecuación. A más A será igual a 3 menos 2, de donde 2A igual a 1 y A igual a 1 medio. Así que para que f de x sea continua en R, A tiene que valer 1 medio y estaría terminado el ejercicio.